Hay algo en la oscuridad que nos atrae. No la oscuridad física, esa ausencia de luz que podemos encender con un interruptor. Hablo de la otra oscuridad. La que vive en los ojos de ciertas personas. La que se esconde detrás de una sonrisa perfectamente calculada. La que nos susurra promesas mientras nos arrastra hacia el abismo. Y lo más perturbador de todo es que nuestro cerebro, esa máquina de supervivencia que evolucionó durante millones de años para protegernos del peligro, a veces hace exactamente lo contrario. Se enamora. Se obsesiona. Se entrega completamente a quien está diseñado para destruirnos. Esta no es una historia sobre villanos de película. No hay música dramática que nos advierta cuando el peligro se acerca. En la vida real, la destrucción llega con flores en la mano. Con palabras que suenan a salvación. Con una mirada que promete entendernos como nadie más lo ha hecho. Y nosotros, criaturas hambrientas de conexión, abrimos la puerta. Invitamos al lobo a sentarse en nuestra mesa. Le servimos nuestro corazón en bandeja de plata. Pero antes de continuar, necesito hacer una pausa. Porque lo que estás a punto de escuchar no es entretenimiento ligero para pasar el tiempo. Es un espejo. Y los espejos no mienten. Pueden mostrarte cosas que preferirías no ver. Pueden revelar verdades que has estado evitando durante años. Pueden cambiar para siempre la forma en que miras a las personas que amas, a las personas que te rodean, y sobre todo, a ti mismo. Antes de continuar, una advertencia. El conocimiento que será compartido aquí no puede ser desaprendido. Va a alterar permanentemente la forma en que ves las relaciones humanas. Si estás listo para abandonar las ilusiones cómodas y ver lo que hay detrás del escenario, suscríbete ahora. Porque esto no es solo un vídeo. Es el inicio de tu viaje bajo la máscara. Ahora, empecemos. Imagina por un momento que estás en una habitación. Las paredes son blancas, demasiado blancas, del tipo que hace que tus ojos busquen desesperadamente algo, cualquier cosa, en que enfocarse. En el centro hay dos sillas. En una de ellas está sentada una mujer. Llamémosla Elena. Tiene 32 años, aunque su mirada parece haber vivido el doble. Sus manos descansan sobre su regazo, pero no están quietas. Los dedos se entrelazan, se separan, vuelven a encontrarse, como si estuvieran buscando algo que sostener, algo que les dé certeza en medio del caos. Frente a ella, en la otra silla, hay un hombre. No importa su nombre todavía. Lo que importa es la forma en que la mira. Sus ojos no parpadean con la frecuencia normal. Hay algo en esa mirada fija, en esa atención absoluta, que podría interpretarse como amor profundo o como el enfoque de un depredador estudiando a su presa. La línea entre ambas cosas es más delgada de lo que nos gustaría admitir. Elena habla. Su voz tiembla ligeramente al principio, pero luego encuentra un ritmo. Está contando una historia. Una historia que ha contado antes, muchas veces, pero que nunca parece perder su poder sobre ella. Es la historia de cómo se conocieron. De cómo él apareció en su vida en el momento exacto en que ella más lo necesitaba. Justo después de que su padre muriera. Justo cuando se sentía más sola, más vulnerable, más hambrienta de alguien que la viera realmente. Y él la vio. Oh, cómo la vio. Con una intensidad que la hizo sentir como si fuera la única persona en el universo. Como si cada palabra que salía de su boca fuera poesía digna de ser memorizada. Como si sus defectos, esas partes de sí misma que siempre había intentado esconder, fueran en realidad las cosas más hermosas de ella. Esto es lo que los psicólogos llaman bombardeo de amor. Pero ese término clínico no captura la experiencia real. No captura la sensación de ser vista, realmente vista, por primera vez en tu vida. No captura el vértigo de sentir que alguien te entiende a un nivel que ni siquiera tú te entiendes a ti misma. No captura la adicción que se forma en tu cerebro cuando alguien te da exactamente lo que has estado buscando toda tu vida. Porque eso es lo que hace el cerebro. Cuando experimentamos esa conexión intensa, esa atención absoluta, esa sensación de ser comprendidos completamente, nuestro sistema de recompensa se enciende como un árbol de Navidad. La dopamina inunda nuestros circuitos neuronales. La oxitocina, esa hormona del vínculo, nos hace sentir que hemos encontrado nuestro hogar en otra persona.
Y el cerebro, ese órgano brillante pero a veces terriblemente equivocado, marca esta experiencia como algo que debe ser repetido, protegido, preservado a toda costa. Pero aquí está el truco. El cerebro no distingue entre conexión genuina y manipulación experta. Para él, la sensación es la misma. El subidón químico es idéntico. Y una vez que ese patrón se establece, una vez que asociamos a esa persona con esa sensación de plenitud, de ser vistos, de ser amados incondicionalmente, el cerebro hará cualquier cosa para mantener esa fuente de recompensa cerca. Incluso si esa fuente nos está destruyendo. Elena continúa hablando. Ahora su voz es más suave, casi como si estuviera compartiendo un secreto. Está describiendo los primeros meses de la relación. Como él la llamaba 5, 6, 7 veces al día. Como quería saber todo sobre ella, cada detalle de su pasado, cada pensamiento que cruzaba su mente. En ese momento, ella lo interpretó como interés genuino. Como amor apasionado. Como el tipo de devoción que había leído en novelas pero nunca pensó que experimentaría en la vida real. Ahora, mirando hacia atrás, puede ver el patrón. Puede ver cómo cada pregunta era una pieza de información que él archivaba cuidadosamente. Cómo cada vulnerabilidad que ella compartía se convertía en una herramienta que él usaría más tarde. Cómo cada secreto que le confiaba era una llave que él guardaba para abrir puertas cuando más le conviniera. Pero en ese momento, ella no veía nada de eso. Solo veía a alguien que la amaba con una intensidad que la hacía sentir viva por primera vez en años. Hay un concepto en psicología llamado trauma bonding. Vínculo traumático. Suena contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo puede el trauma crear un vínculo? Pero esa es precisamente la perversidad de cómo funciona nuestro cerebro bajo ciertas condiciones. Funciona así. Imagina que estás en una montaña rusa emocional. Un día, la persona que amas te hace sentir como si fueras lo más importante en su mundo. Te inunda con afecto, atención, promesas de un futuro brillante juntos. Tu cerebro se baña en químicos de placer. Te sientes eufórica. Completa. Amada. Al día siguiente, esa misma persona se retira. Se vuelve fría. Distante. Crítica. De repente, todo lo que haces está mal. No eres suficiente. No entiendes. Eres demasiado sensible. Demasiado demandante. Demasiado algo o no suficiente de otra cosa. Y tu cerebro, que ayer estaba nadando en placer, ahora se hunde en pánico. En confusión. En un dolor que se siente físico, porque para el cerebro, el rechazo social activa las mismas áreas que el dolor físico. Y entonces, justo cuando estás al borde del colapso, justo cuando estás considerando irte, justo cuando el dolor se vuelve insoportable, esa persona regresa. Te envuelve en sus brazos. Te dice que lo siente. Que estaba pasando por algo difícil. Que tú eres la única que lo entiende. Que no puede vivir sin ti. Y el alivio que sientes en ese momento es tan intenso, tan abrumador, que tu cerebro lo marca como la sensación más importante del mundo. Esto es el vínculo traumático. No es el amor lo que te ata. Es el alivio del dolor. Es la montaña rusa de terror y rescate. Es tu cerebro aprendiendo que esta persona es tanto la fuente de tu mayor dolor como de tu mayor alivio. Y una vez que ese patrón se establece, escapar se vuelve casi imposible. Porque tu cerebro ya no busca felicidad constante. Busca ese ciclo. Esa intensidad. Ese drama que se siente como pasión. Elena hace una pausa en su relato. Sus ojos se mueven hacia la ventana, aunque no hay nada particular que ver allí. Solo el reflejo de la habitación, de ella misma, atrapada en este espacio de confesión. Cuando vuelve a hablar, su voz tiene un tono diferente. Más oscuro. Más consciente. Cuenta sobre la primera vez que él la hizo dudar de su propia realidad. Fue algo pequeño al principio. Ella mencionó una conversación que habían tenido la semana anterior. Una promesa que él había hecho. Y él la miró con esa expresión, esa mezcla perfecta de confusión y preocupación, y le dijo que esa conversación nunca había sucedido. Que ella debía estar confundiendo las cosas. Que tal vez estaba demasiado estresada en el trabajo y su memoria le estaba jugando trucos.
Ella sabía que la conversación había sucedido. Podía recordar cada detalle. ¿Dónde estaban sentados? ¿Qué ropa llevaba él? El sonido de la lluvia contra la ventana. Pero él era tan convincente en su negación, tan seguro, que ella comenzó a dudar. Tal vez si estaba confundida. Tal vez su memoria no era tan confiable como pensaba. Tal vez él tenía razón y ella estaba perdiendo la cabeza. Esto es lo que se conoce como gaslighting. El término viene de una vieja película donde un hombre manipula a su esposa para hacerle creer que está volviéndose loca. Pero el término no captura la experiencia visceral de tener tu realidad cuestionada sistemáticamente. De comenzar a dudar de tu propia mente. De sentir que el suelo bajo tus pies ya no es sólido. Y aquí está lo verdaderamente diabólico. Una vez que alguien logra hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad, tiene poder absoluto sobre ti. Porque si no puedes confiar en tu propia mente, tienes que confiar en la de ellos. Ellos se convierten en tu ancla a la realidad. En tu intérprete del mundo. Y tú, sin darte cuenta, te vuelves completamente dependiente de su versión de la verdad. Continúa la historia. El hombre frente a Elena todavía no ha hablado. Solo escucha. Pero hay algo en la calidad de su silencio que resulta inquietante. No es el silencio de alguien que está procesando información dolorosa. Es el silencio de alguien que está esperando. Calculando. Observando cómo cada palabra de Elena lo afecta o no lo afecta. Sus manos están perfectamente quietas sobre sus rodillas. Demasiado quietas. Como si cada músculo de su cuerpo estuviera bajo control consciente. Elena continúa. Habla sobre cómo las cosas escalaron. Cómo los incidentes de gaslighting se volvieron más frecuentes. Cómo él comenzó a aislarla sutilmente de sus amigos. No de forma obvia. Nunca le dijo directamente que no podía verlos. Eso habría sido demasiado evidente. En cambio, cada vez que ella planeaba salir con amigos, él tenía una crisis. Un mal día en el trabajo. Un problema familiar. Una necesidad urgente de hablar con ella sobre algo importante. Y ella, siendo la persona empática y cariñosa que era, cancelaba sus planes. Elegía quedarse con él. Elegía ser la buena pareja. Excepto que no eran elecciones reales. Eran trampas disfrazadas de opciones. Esto es algo que la gente que nunca ha estado en una relación manipuladora no entiende. Desde afuera, parece obvio. Parece que la persona atrapada simplemente debería irse. Debería ver las señales rojas. Debería tener más autoestima. Pero esa perspectiva ignora completamente cómo funciona la manipulación psicológica. La manipulación efectiva no es obvia. No es dramática. No es el villano de telenovela que grita y amenaza. Es sutil. Es gradual. Es como hervir una rana. Si pones una rana en agua hirviendo, saltará inmediatamente. Pero si la pones en agua fría y aumentas la temperatura lentamente, se quedará allí hasta que sea demasiado tarde. Cada pequeña transgresión, cada pequeña violación de límites, cada pequeña distorsión de la realidad, se normaliza antes de que llegue la siguiente. Y tu cerebro, tratando de mantener la coherencia cognitiva, tratando de evitar la disonancia de admitir que la persona que amas te está haciendo daño, racionaliza. Justifica. Minimiza. Él no quiso decir eso. Está pasando por un momento difícil. Todos tenemos días malos. Yo también tengo defectos. Tal vez soy demasiado sensible. Tal vez estoy exagerando. Tal vez si yo fuera mejor pareja, él no actuaría así. Y así, poco a poco, tu sentido de ti misma se erosiona. Como agua goteando sobre piedra. Cada gota parece insignificante. Pero con el tiempo, la piedra se desgasta. Se transforma. Se vuelve irreconocible. Elena está llorando ahora. No son lágrimas dramáticas. Son lágrimas silenciosas que simplemente caen, como si su cuerpo hubiera decidido liberar algo que ha estado conteniendo durante demasiado tiempo. Habla sobre el día en que finalmente vio la verdad. No fue un momento dramático. No hubo una revelación explosiva. Fue algo pequeño. Estaban en el supermercado. Él estaba eligiendo cereal. Y ella lo observó,
Este hombre que había consumido su vida durante 3 años, y de repente lo vio con claridad. Vio cómo su rostro cambiaba cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Como la máscara de preocupación y amor se deslizaba por un segundo, revelando algo frío debajo. Algo calculador. Y en ese momento, todas las piezas encajaron. Todas las inconsistencias que había estado ignorando. Todas las mentiras que había estado creyendo. Todas las veces que había dudado de sí misma cuando debería haber confiado en su instinto. Pero aquí está la parte que la gente no entiende. Ver la verdad no la liberó inmediatamente. Porque para ese momento, su identidad estaba tan entrelazada con la relación, su sentido de valor estaba tan dependiente de su aprobación, que la idea de dejarlo se sentía como morir. No metafóricamente. Literalmente. Su cerebro había aprendido a asociar su presencia con supervivencia. Y la idea de estar sin él activaba los mismos circuitos de pánico que se activarían si estuviera al borde de un precipicio. Esto es lo que hace el vínculo traumático. No solo te ata emocionalmente. Te ata neurológicamente. Tu cerebro ha sido reconfigurado para necesitar a la persona que te está destruyendo. Hay un silencio largo después de que Elena termina de hablar. El hombre frente a ella finalmente se mueve. Se inclina ligeramente hacia adelante. Y cuando habla, su voz es suave. Casi gentil. Casi convincente. Dice que ella está distorsionando las cosas. Que está siendo injusta. Que él también sufrió en la relación. Que ella no es la víctima perfecta que está pintándose a sí misma. Que hubo momentos en que ella también fue cruel. También fue manipuladora. También mintió. Y aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir. Él no está completamente equivocado. Porque en relaciones tóxicas, especialmente después de un tiempo, la víctima también comienza a usar tácticas manipuladoras. No porque sea una mala persona, sino porque está tratando de sobrevivir. Está tratando de recuperar algo de control en una situación donde ha perdido todo el poder. Esto es lo que los expertos llaman violencia reactiva. Cuando alguien que ha sido abusado finalmente responde con agresión. Cuando alguien que ha sido manipulado aprende a manipular de vuelta. Y los manipuladores expertos usan esto. Lo usan para confundir. Para crear equivalencia falsa. Para hacer que la víctima dude de su propia inocencia. Mira, tú también hiciste cosas malas. Tú también me lastimaste. Somos igual de culpables. Esto no es abuso. Es solo una relación complicada entre dos personas imperfectas. Pero hay una diferencia crucial. Una diferencia que se pierde en la niebla de la confusión y la culpa. La diferencia está en la intención. En el patrón. En quien inició el ciclo y quien está simplemente tratando de sobrevivir dentro de él. Elena sabe esto ahora. Pero le tomó años de terapia llegar a este punto. Años de desenredar las voces en su cabeza. De separar lo que era real de lo que le habían hecho creer. De reconstruir su sentido de sí misma desde los cimientos. Y aún así, incluso ahora, hay momentos en que duda. Momentos en que se pregunta si tal vez él tenía razón. Si tal vez ella exageró todo. Si tal vez ella es la villana de esta historia. Esto es el legado del abuso psicológico. No termina cuando la relación termina. Vive en tu mente. En tus dudas. En la forma en que cuestionas cada percepción. En la forma en que te disculpas por existir. En la forma en que te encoges cuando alguien levanta la voz, incluso si no es con enojo. Pero hay otra capa en esta historia. Una capa que es aún más perturbadora. Porque no podemos hablar sobre por qué el cerebro se enamora de quien lo destruye sin hablar sobre el destructor mismo. Sin entrar en la mente de la persona que manipula. Que controla. Que destruye. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Porque la pregunta que nadie quiere hacer es esta. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Por qué alguien dedicaría tanta energía, tanta atención meticulosa, tanto esfuerzo calculado, a destruir a otra persona? La respuesta fácil es decir que son monstruos. Que son malvados. Que carecen de empatía. Y a veces, eso es cierto.
Hay personas con trastornos de personalidad severos que genuinamente no pueden sentir empatía de la forma en que la mayoría de las personas la sienten. Hay narcisistas, psicópatas, sociópatas, personas para quienes otros seres humanos son simplemente objetos para ser usados. Pero esa no es toda la historia. Porque muchos manipuladores sí sienten. Sí tienen emociones. Sí experimentan algo que ellos interpretan como amor. El problema es que su concepto de amor está fundamentalmente distorsionado. Para ellos, amor es posesión. Amor es control. Amor es tener a alguien tan completamente dependiente de ti que no puedan existir sin ti. No es sobre el bienestar de la otra persona. Es sobre llenar un vacío dentro de ellos mismos. Un vacío que nunca puede ser llenado, no importa cuántas personas consuman. Imagina por un momento que eres ese hombre sentado frente a Elena. Imagina que creciste en un hogar donde el amor era condicional. Donde tenías que actuar de cierta manera, ser cierta persona, para recibir afecto. Donde tus emociones eran ignoradas o ridiculizadas. Donde aprendiste que mostrar vulnerabilidad era invitar al ataque. Imagina que aprendiste, desde muy joven, que las personas no son confiables. Que te abandonarán. Que te lastimarán. Y que la única forma de protegerte es controlarlas antes de que ellas te controlen a ti. Que la única forma de asegurar que no te dejen es hacer que dependan tanto de ti que no puedan irse. Esto no excusa el comportamiento. Entender no es perdonar. Pero es importante entender porque nos ayuda a ver el patrón completo. Nos ayuda a ver que la manipulación no surge de la nada. Surge de heridas. De trauma. De mecanismos de defensa que se volvieron tan extremos que se convirtieron en armas. El hombre frente a Elena probablemente no se ve a sí mismo como un abusador. Probablemente se ve como alguien que amó demasiado. Que se preocupó demasiado. Que fue traicionado por alguien que no apreció todo lo que hizo por ella. Su narrativa interna es completamente diferente a la de Elena. Y lo más perturbador es que él probablemente cree su propia narrativa. Ha contado la historia tantas veces, ha racionalizado cada acción tantas veces, que su versión distorsionada de la realidad se ha vuelto real para él. Esto es lo que hace que lidiar con manipuladores sea tan difícil. No están mintiendo conscientemente todo el tiempo. A menudo, creen sus propias mentiras. Han construido una realidad alternativa donde ellos son los héroes incomprendidos, y cualquiera que los cuestione es el villano. Continúa la historia, pero hay algo más que necesitamos explorar. Algo que es quizás la parte más incómoda de toda esta conversación. Y es el papel que juega la sociedad en perpetuar estos patrones. Las narrativas culturales que nos enseñan desde niños sobre cómo debería verse el amor. Piensa en las historias que consumimos. Las películas. Las canciones. Los libros. ¿Cuántas veces hemos romantizado la obsesión? ¿Cuántas veces hemos llamado pasión a lo que en realidad es posesividad? ¿Cuántas veces hemos celebrado al hombre que no acepta un no por respuesta, que persiste hasta que la mujer finalmente cede, y lo hemos llamado romántico en lugar de acoso? Nos han enseñado que el amor verdadero es intenso. Es consumidor. Es estar dispuesto a hacer cualquier cosa por la otra persona. Es no poder vivir sin ellos. Es pensar en ellos constantemente. Es sentir que no eres completo sin ellos. Pero todas esas cosas que nos han enseñado a asociar con el amor verdadero son en realidad señales de apego inseguro. De codependencia. De relaciones potencialmente tóxicas. El amor saludable no se siente como una montaña rusa. Se siente como paz. Como seguridad. Como tener un compañero que te apoya en ser la mejor versión de ti mismo, no alguien que necesita que seas pequeño para que ellos puedan sentirse grandes. Pero esa narrativa no vende películas. No inspira canciones dramáticas. No crea historias que nos mantengan despiertos por la noche. Y entonces, generación tras generación, seguimos confundiendo toxicidad con pasión. Seguimos buscando ese subidón químico que viene de la intensidad, sin darnos cuenta de que estamos persiguiendo nuestra propia destrucción. Elena finalmente se levanta de su silla. El movimiento es lento, deliberado, como si estuviera probando si sus piernas todavía pueden sostenerla después de haber estado sentada en ese espacio de vulnerabilidad durante tanto tiempo.
Mira al hombre una última vez. Y en su mirada hay algo que no estaba allí al principio de la conversación. No es perdón. No es odio. Es algo más complejo. Es comprensión mezclada con tristeza. Es la aceptación de que algunas personas están tan perdidas en sus propias heridas que no pueden ver el daño que causan. Y es la decisión, firme y final, de que entender no significa quedarse. Ella sale de la habitación. Y el hombre se queda allí, sentado en su silla, con su máscara perfectamente en su lugar. Pero si pudieras ver detrás de esa máscara, si pudieras ver dentro de su mente en ese momento, verías algo sorprendente. Verías confusión genuina. Verías una incapacidad real de entender que hizo mal. Porque en su narrativa, él fue el que amó más. El que se sacrificó más. El que fue abandonado injustamente. Y tal vez esa es la tragedia más grande de todas. Que el destructor a menudo no sabe que está destruyendo. Que el manipulador ha manipulado tan efectivamente su propia percepción de la realidad que genuinamente no puede ver la verdad. Pero ahora necesitamos hablar sobre algo que es quizás aún más importante que entender cómo funcionan estas dinámicas. Necesitamos hablar sobre cómo romper el patrón. Porque conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Y si has llegado hasta aquí en esta historia, si algo en ti ha resonado con lo que has escuchado, entonces necesitas más que entendimiento. Necesitas herramientas. La primera herramienta es la más difícil. Es la honestidad brutal contigo mismo. Es la disposición a mirar tu relación, o tus relaciones pasadas, sin las lentes color rosa de la esperanza o la negación. Es hacer preguntas difíciles y estar dispuesto a escuchar las respuestas que tu intuición ha estado susurrando todo el tiempo. ¿Te sientes más pequeño en esta relación o más grande? ¿Te sientes más tú mismo o menos? ¿Puedes expresar tus opiniones sin miedo a la reacción? ¿Puedes tener amigos, intereses, una vida fuera de la relación sin que se convierta en un problema? ¿Confías en tu propia percepción de la realidad o constantemente dudas de ti mismo? ¿Te encuentras justificando el comportamiento de tu pareja a tus amigos y familia? ¿Te encuentras caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de no provocar su enojo o decepción? Estas preguntas son simples. Pero las respuestas pueden ser devastadoras. Porque si la respuesta a la mayoría de ellas es la equivocada, tienes que enfrentar una verdad que has estado evitando. Y esa verdad es que la persona que amas te está haciendo daño. Y que quedarte no es amor. Es miedo disfrazado de lealtad. La segunda herramienta es entender que no puedes arreglar a otra persona. Esta es quizás la ilusión más peligrosa que mantenemos. La creencia de que si amamos lo suficiente, si somos lo suficientemente pacientes, si somos lo suficientemente buenos, podemos sanar las heridas de la otra persona. Podemos hacer que cambien. Pero la verdad es que las personas solo cambian cuando ellas deciden cambiar. Cuando reconocen que tienen un problema. Cuando están dispuestas a hacer el trabajo difícil, doloroso, de enfrentar sus propios demonios. Y la mayoría de los manipuladores nunca llegan a ese punto. Porque para llegar allí, tendrían que admitir que están equivocados. Tendrían que soltar su narrativa cuidadosamente construida. Tendrían que sentir la culpa y la vergüenza que han estado evitando toda su vida. Y eso es demasiado doloroso. Es más fácil seguir culpando a otros. Seguir siendo la víctima de sus propias historias. Seguir buscando nuevas personas para llenar el vacío que nunca puede ser llenado desde afuera. La tercera herramienta es reconstruir tu sentido de ti mismo. Porque después de estar en una relación manipuladora, después de que tu realidad ha sido cuestionada sistemáticamente, después de que tu valor ha sido erosionado, necesitas recordar quién eras antes. O más importante, descubrir quién puedes ser ahora. Esto no es fácil. No es un proceso lineal. Habrá días en que te sientas fuerte y días en que quieras volver corriendo a lo familiar, incluso si lo familiar te estaba destruyendo. Porque nuestros cerebros prefieren el dolor familiar al desconocido incierto. Prefieren la jaula conocida a la libertad aterradora. Pero aquí está la verdad que necesitas grabar en tu mente. Mereces más que migajas de afecto. Mereces más que amor condicional. Mereces más que tener que ganar tu lugar en la vida de alguien cada día. Mereces ser amado por quien eres, no por quien puedes pretender ser. Mereces paz, no drama. Mereces seguridad, no montañas rusas emocionales.
Y si la persona con la que estás no puede darte eso, no es porque no seas suficiente. Es porque ellos no están en un lugar donde puedan dar amor saludable a nadie. Y quedarte no los ayudará a llegar allí. Solo te destruirá en el proceso. Hay una cuarta herramienta que es crucial. Es construir un sistema de apoyo fuera de la relación. Porque los manipuladores prosperan en el aislamiento. Prosperan cuando eres completamente dependiente de ellos para tu sentido de realidad, para tu valor, para tu conexión humana. Reconectar con amigos. Con familia. Con terapeutas. Con grupos de apoyo. Con cualquier persona que pueda reflejar de vuelta a ti una versión más precisa de la realidad. Personas que te recuerden quién eres cuando no estás siendo moldeado por las expectativas y manipulaciones de otra persona. Y aquí está algo que necesitas saber. Si la persona con la que estás se resiste a que construyas estas conexiones, si cada intento de tener relaciones fuera de la relación romántica se encuentra con resistencia, con celos, con crisis convenientes, esa es una señal roja del tamaño de una bandera nacional. Porque las personas que te aman de verdad quieren que tengas una vida rica y completa. Quieren que tengas apoyo. Quieren que seas feliz, incluso cuando esa felicidad no viene directamente de ellos. Los manipuladores, por otro lado, quieren ser tu único mundo. Porque si eres tu único mundo, tienen control total. Y el control es lo que realmente buscan. No amor. Control disfrazado de amor. Pero hay una quinta herramienta que es quizás la más importante de todas. Y es la compasión contigo mismo. Porque si estás en una relación manipuladora, o si has estado en una, hay una voz en tu cabeza que probablemente te está diciendo que eres estúpido. Que deberías haberlo visto venir. Que es tu culpa por quedarte. Que eres débil. Y esa voz está equivocada. Completamente, absolutamente equivocada. Caer en una relación manipuladora no te hace estúpido. Te hace humano. Te hace alguien que quería amor y conexión, que son necesidades humanas fundamentales. Te hace alguien que vio lo mejor en otra persona, que es una cualidad hermosa, no un defecto. Te hace alguien que fue lo suficientemente valiente como para ser vulnerable, lo cual requiere más coraje que construir muros. El problema no es que fueras demasiado confiado. El problema es que alguien abusó de esa confianza. Y esa es su responsabilidad, no la tuya. Quedarte no te hace débil. Te hace alguien que estaba atrapado en un sistema psicológico diseñado específicamente para hacer que quedarse parezca la única opción. Te hace alguien cuyo cerebro fue secuestrado por químicos y patrones que evolucionaron para crear vínculos, pero que fueron explotados por alguien que sabía exactamente qué botones presionar. Y salir, cuando finalmente lo haces, no borra el tiempo que pasaste allí. No borra el daño. Pero es el primer paso hacia la recuperación. Hacia recordar que eres más que lo que esa persona te hizo creer que eras. Continúa la historia ahora, déjame llevarte a otro lugar. A otra habitación. Esta vez no hay sillas. Solo un espejo. Y frente a ese espejo hay una persona. Podría ser cualquiera. Podría ser tú. Podría ser yo. Porque aquí está la verdad incómoda que necesitamos enfrentar. Todos llevamos máscaras. Todos tenemos partes de nosotros mismos que escondemos. Todos hemos manipulado, aunque sea sutilmente, para obtener lo que queremos. La diferencia está en el grado. En la intención. En si somos conscientes de lo que estamos haciendo y estamos dispuestos a cambiar cuando nos damos cuenta del daño que causamos. La persona frente al espejo está haciendo algo que la mayoría de nosotros evitamos. Está mirando realmente. No solo viendo su reflejo físico, sino tratando de ver más allá. Tratando de ver las máscaras que usa. Las formas en que se protege. Las formas en que, tal vez sin darse cuenta, ha lastimado a otros. Porque aquí está la verdad que nadie quiere admitir. A veces somos Elena. Y a veces somos el hombre sentado frente a ella. A veces somos la víctima. Y a veces somos el perpetrador. Y la mayoría del tiempo, somos una mezcla complicada de ambos, navegando relaciones imperfectas con herramientas emocionales inadecuadas. La pregunta no es si eres perfectamente bueno o completamente malo. La pregunta es si estás dispuesto a mirar honestamente tu impacto en otros.
Si estás dispuesto a escuchar cuando alguien te dice que los lastimaste, incluso si no fue tu intención. Si estás dispuesto a cambiar patrones que ya no te sirven, incluso si esos patrones te han protegido en el pasado. Porque eso es lo que son las máscaras, en última instancia. Protección. Mecanismos de defensa que desarrollamos para sobrevivir. El problema es cuando la máscara se vuelve tan gruesa, tan permanente, que olvidamos que hay un rostro real debajo. Cuando la actuación se vuelve tan convincente que ya no sabemos qué es real y qué es performance. La persona frente al espejo está llorando ahora. Lágrimas silenciosas que caen sin drama. Porque está viendo algo que ha estado evitando ver. Está viendo las formas en que ha repetido patrones de su infancia. Las formas en que ha lastimado a personas que amaba porque no sabía cómo amar de manera saludable. Las formas en que ha usado el control como sustituto de la conexión genuina. Y aquí está lo que hace que este momento sea diferente de la negación. Está sintiendo la culpa. Está sintiendo la vergüenza. Está sintiendo el peso de su impacto en otros. Y en lugar de huir de esos sentimientos, en lugar de racionalizarlos o proyectarlos en otros, está quedándose con ellos. Está dejando que esos sentimientos la cambien. Esto es lo que se ve la redención real. No es dramática. No es un momento de revelación donde todo se arregla instantáneamente. Es el trabajo lento, doloroso, de enfrentar quién has sido y decidir quién quieres ser. Es el proceso de desmantelar las defensas que te han protegido pero que también te han aislado. Es la valentía de ser vulnerable de verdad, no la vulnerabilidad performativa que usamos para manipular, sino la vulnerabilidad genuina de decir no sé cómo hacer esto, pero quiero aprender. Pero aquí está la parte difícil. La parte que hace que muchas personas se detengan antes de llegar a este punto. Cambiar realmente significa perder ciertas cosas. Significa perder la ilusión de control. Significa perder la narrativa cómoda donde siempre eres la víctima o siempre eres el héroe. Significa perder relaciones que solo funcionaban porque estabas dispuesto a ser pequeño o porque la otra persona estaba dispuesta a ser pequeña. Significa, en cierto sentido, morir. No físicamente, pero sí la muerte del yo que has sido. Y eso da miedo. Porque incluso si ese yo te estaba haciendo miserable, al menos era familiar. Al menos sabías cómo navegar el mundo como esa persona. Convertirte en alguien nuevo, alguien más saludable, alguien más auténtico, significa entrar en territorio desconocido. Significa cometer nuevos errores. Significa ser torpe y vulnerable de maneras que no has sido en años, tal vez nunca. Pero también significa la posibilidad de conexión real. De amor que no está basado en necesidad o control sino en elección genuina. De relaciones donde puedes ser completamente tú mismo y ser amado por eso, no a pesar de eso. La persona frente al espejo finalmente se aleja. Y en sus ojos hay algo nuevo. No es felicidad. Todavía no. Es algo más frágil. Es esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, es posible cambiar. Es posible romper los patrones. Es posible aprender a amar de manera diferente. Pero esa esperanza viene con una advertencia. Porque el cambio real no sucede en un momento de revelación. Sucede en 1000 pequeñas decisiones. En cada momento en que eliges la honestidad sobre la manipulación. En cada momento en que eliges la vulnerabilidad sobre el control. En cada momento en que eliges quedarte con la incomodidad de no saber en lugar de huir hacia patrones familiares pero destructivos. Y habrá retrocesos. Habrá momentos en que vuelvas a los viejos patrones porque son más fáciles, más automáticos. Habrá momentos en que lastimes a alguien de las viejas formas y tengas que enfrentar eso. Habrá momentos en que quieras rendirte y decidir que cambiar es demasiado difícil. Pero aquí está la verdad. Cada vez que eliges diferente, cada vez que atrapas el viejo patrón y eliges algo nuevo, estás reescribiendo tu cerebro. Literalmente. Estás creando nuevas vías neuronales. Estás enseñando a tu sistema nervioso que hay otras formas de estar en relación. Otras formas de obtener tus necesidades satisfechas. Otras formas de ser amado. Y con el tiempo, con práctica, con apoyo, esas nuevas formas se vuelven más fáciles. Se vuelven más automáticas. Se vuelven quien eres.
Ahora necesitamos hablar sobre algo que es crucial para entender todo este fenómeno. Necesitamos hablar sobre el poder. Porque en el fondo, todas estas dinámicas de manipulación, control y destrucción son sobre poder. Sobre quién lo tiene. Sobre cómo se usa. Sobre cómo se abusa. En cualquier relación, hay un balance de poder. Idealmente, ese balance es relativamente igual. Ambas personas tienen voz. Ambas personas tienen agencia. Ambas personas pueden influir en la dirección de la relación. Pero en relaciones manipuladoras, ese balance está completamente desequilibrado. Y aquí está lo interesante. El poder en las relaciones no siempre se ve como esperarías. No siempre es la persona más fuerte físicamente. No siempre es la persona con más dinero. No siempre es la persona más extrovertida o dominante. A menudo, el poder está en manos de la persona que se preocupa menos. La persona que está más dispuesta a irse. La persona que puede soportar el conflicto sin colapsar. La persona que puede retener afecto, atención, aprobación, y ver a la otra persona sufrir sin sentir la necesidad de aliviar ese sufrimiento. Esto es contraintuitivo. Pensamos que el amor es sobre preocuparse profundamente. Y lo es. Pero en dinámicas de poder, preocuparse profundamente puede convertirse en una vulnerabilidad que otros explotan. Porque si alguien sabe que harás cualquier cosa para mantener la relación, que tolerarás cualquier cosa para evitar el abandono, entonces tienen todo el poder. Y tú no tienes ninguno. Los manipuladores entienden esto instintivamente. Entienden que el poder viene de estar dispuesto a irse. Y entonces, incluso si en realidad no quieren irse, incluso si en realidad necesitan la relación tanto como tú, actúan como si no lo hicieran. Actúan como si tú fueras reemplazable. Como si estuvieras en prueba constante. Como si tu lugar en su vida fuera condicional y pudiera ser revocado en cualquier momento. Y tú, queriendo desesperadamente mantener la conexión, te vuelves más pequeño. Más complaciente. Más dispuesto a sacrificar tus necesidades, tus límites, tu sentido de ti mismo, solo para mantener tu lugar en su vida. Esto es lo que se ve el desequilibrio de poder en acción. Y una vez que se establece, es increíblemente difícil de revertir. Porque para revertirlo, tendrías que estar dispuesto a arriesgar la relación. Tendrías que estar dispuesto a decir esto no es aceptable, y si no cambia, me voy. Y tendrías que estar realmente dispuesto a irte si no cambia. Pero cuando tu identidad está entrelazada con la relación, cuando tu sentido de valor depende de su aprobación, cuando tu cerebro ha sido reconfigurado para necesitarlos, estar dispuesto a irte se siente imposible. Se siente como elegir tu propia destrucción. Excepto que aquí está la paradoja. Quedarte es lo que realmente te está destruyendo. Irte, aunque se sienta como muerte, es en realidad el camino hacia la vida. Continúa la historia. Hay una escena que necesito pintarte. Es 6 meses después de que Elena dejó la relación. Está sentada en un café. Sola. Tiene una taza de té frente a ella que se está enfriando porque ha estado mirando por la ventana durante los últimos 20 minutos, perdida en sus pensamientos. Algo ha cambiado en ella. No es obvio a primera vista. No es que se vea más feliz o más triste. Es algo más sutil. Es la forma en que sostiene su cuerpo. Hay menos tensión en sus hombros. Menos vigilancia en sus ojos. Como si finalmente pudiera bajar la guardia. Como si finalmente pudiera simplemente existir sin estar constantemente monitoreando el ambiente emocional a su alrededor, tratando de anticipar y prevenir la próxima crisis. Pero la recuperación no es lineal. Y Elena lo sabe. Hubo días, especialmente en los primeros meses, en que casi volvió. Días en que la soledad era tan abrumadora que el dolor familiar de la relación parecía preferible al dolor desconocido de estar sola. Días en que él la contactaba con exactamente las palabras correctas, las promesas correctas, y ella sentía su resolución derretirse. Lo que la salvó en esos momentos no fue fuerza sobrehumana. No fue certeza absoluta de que había hecho lo correcto. Fue algo más simple y más difícil. Fue la decisión de esperar. De no responder inmediatamente. De llamar a su terapeuta. De hablar con su amiga. De escribir en su diario todas las razones por las que se fue.
De releer las notas que había escrito en sus peores momentos, cuando la realidad era clara y dolorosa. Y cada vez que esperaba, cada vez que no respondía inmediatamente al impulso de volver, el impulso se debilitaba un poco. No desaparecía, pero se volvía más manejable. Se volvía algo que podía observar sin tener que actuar sobre ello. Esto es algo crucial que necesitas entender si estás tratando de dejar una relación manipuladora o si ya la dejaste y estás luchando con el impulso de volver. Los impulsos no son órdenes. Son solo señales de tu cerebro, basadas en patrones viejos, en adicciones químicas, en miedos profundos. Puedes sentir el impulso sin actuar sobre él. Puedes observarlo, reconocerlo, y elegir diferente. Al principio, esto se siente imposible. El impulso es tan fuerte que se siente como una necesidad física. Como hambre o sed. Pero con práctica, con apoyo, con tiempo, el espacio entre el impulso y la acción se expande. Y en ese espacio está tu libertad. Elena toma un sorbo de su té, ahora tibio. Hace una mueca pero no le importa realmente. Está pensando en algo que su terapeuta le dijo la semana pasada. Que la recuperación no es sobre volver a ser quien eras antes de la relación. Es sobre convertirte en alguien nuevo. Alguien que ha integrado las lecciones, que ha crecido a través del dolor, que ha desarrollado nuevas fortalezas precisamente porque tuvo que sobrevivir algo tan difícil. Esto es importante. Porque muchas personas que salen de relaciones abusivas se sienten rotas. Sienten que han perdido partes de sí mismas que nunca recuperarán. Y es verdad que has cambiado. Es verdad que hay una inocencia que se pierde. Una confianza que se daña. Pero también hay algo que se gana. Se gana la capacidad de ver más claramente. De reconocer señales rojas más temprano. De confiar en tu intuición cuando algo se siente mal, incluso si no puedes articular exactamente qué es. Se gana compasión por otros que están luchando. Se gana fuerza que no sabías que tenías. Se gana la comprensión profunda de que puedes sobrevivir cosas que pensabas que te matarían. Esto no significa que el abuso fue bueno. No significa que valió la pena. No significa que deberías estar agradecido por ello. Significa simplemente que los humanos somos increíblemente resilientes. Que podemos encontrar crecimiento incluso en las experiencias más oscuras. Que podemos tomar lo que nos rompió y usarlo para reconstruirnos más fuertes, más sabios, más completos. Elena saca su teléfono. Hay un mensaje de una amiga preguntando si quiere ir a cenar el viernes. Hace un año, habría analizado excesivamente la invitación. Habría buscado significados ocultos. Habría preguntado si realmente la querían allí o si solo estaban siendo educados. Habría encontrado razones para declinar porque su autoestima era tan baja que no podía imaginar que alguien genuinamente disfrutara su compañía. Ahora, simplemente responde que sí. Es un pequeño acto. Pero es enorme. Es la evidencia de que está reconstruyendo su capacidad de confiar. De conectar. De creer que es digna de amistad, de amor, de espacio en la vida de otras personas. Pero mientras escribe la respuesta, siente una punzada de algo. No es exactamente miedo. Es más como cautela. Como la parte de ella que fue lastimada tan profundamente está susurrando ten cuidado. No te abras demasiado. No confíes demasiado rápido. Protégete. Y aquí está el balance delicado de la recuperación. Necesitas protegerte. Necesitas tener límites. Necesitas ser cautelosa y prestar atención a las señales. Pero también necesitas estar dispuesta a arriesgarte de nuevo. A ser vulnerable de nuevo. Porque la alternativa es vivir en una jaula de tu propia creación, donde estás a salvo pero también completamente aislada. La clave está en encontrar el punto medio. En desarrollar lo que los psicólogos llaman vulnerabilidad selectiva. No te abres completamente a todos. Pero tampoco te cierras completamente a todos. Observas. Prestas atención. Dejas que las personas demuestren con el tiempo que son seguras. Y gradualmente, con evidencia de que respetan tus límites, que valoran tu bienestar, que son consistentes en sus palabras y acciones, permites que se acerquen más. Esto es diferente de cómo funcionan las relaciones manipuladoras. En esas relaciones, la intimidad sucede demasiado rápido.
Es bombardeo de amor. Es compartir todo inmediatamente. Es sentir que has conocido a tu alma gemela después de 2 semanas. Y esa velocidad se siente emocionante, se siente como destino, pero en realidad es una señal roja. Porque la intimidad genuina toma tiempo. Requiere que ambas personas se muestren consistentemente, en diferentes contextos, a través de diferentes desafíos. Elena guarda su teléfono y se termina su té frío. Se levanta para irse, y mientras camina hacia la puerta, pasa junto a una pareja joven. Están sentados muy cerca, sus cabezas casi tocándose mientras hablan en voz baja. Él tiene su mano en la parte posterior de su cuello, un gesto que podría ser tierno o posesivo dependiendo del contexto. Elena siente un destello de algo. No es envidia exactamente. Es más como nostalgia mezclada con preocupación. Porque ella recuerda esos primeros días. Recuerda cómo se sentía estar tan consumida por otra persona. Y parte de ella extraña esa intensidad. Pero otra parte, la parte que ha crecido a través del dolor, sabe que nunca más quiere ese tipo de intensidad. Porque ahora puede ver la diferencia entre pasión y toxicidad. Entre amor y obsesión. Entre conexión y codependencia. Sale del café hacia el aire fresco de la tarde. Y mientras camina por la calle, se da cuenta de algo. Por primera vez en años, no está pensando en él. No está analizando la relación. No está reviviendo conversaciones o imaginando diferentes resultados. Está simplemente aquí. En este momento. Sintiendo el sol en su cara. Escuchando los sonidos de la ciudad. Existiendo sin el peso constante de esa relación en su mente. Es un momento pequeño. Pero es significativo. Porque es evidencia de que el cerebro puede desaprender. Puede formar nuevas conexiones. Puede soltar patrones que una vez parecieron permanentes. No sucede de la noche a la mañana. No sucede sin esfuerzo consciente. Pero sucede. Y si estás en medio de ello ahora mismo, si estás luchando con el impulso de volver o con el dolor de estar solo o con la confusión de no saber qué era real y qué era manipulación, necesitas saber esto. Va a mejorar. No de forma lineal. No sin retrocesos. Pero va a mejorar. Habrá un día en que te des cuenta de que no has pensado en esa persona en horas. Luego en días. Luego en semanas. Habrá un día en que alguien mencione su nombre y no sientas ese tirón en tu pecho. Habrá un día en que puedas mirar hacia atrás en la relación con claridad, sin la niebla de la negación o la intensidad del dolor fresco. Habrá un día en que puedas estar en una habitación con alguien nuevo y no estar buscando constantemente señales de peligro. Habrá un día en que puedas confiar en tu propia percepción de nuevo. Ese día llegará. Pero solo si haces el trabajo. Solo si te quedas lejos. Solo si buscas ayuda. Solo si te rodeas de personas que reflejan de vuelta a ti una versión saludable de la realidad. Solo si eres paciente contigo mismo en los días difíciles. Solo si celebras las pequeñas victorias en los días buenos. Continúa la historia. Ahora necesitamos hablar sobre algo que es quizás la pregunta más importante de todas. ¿Por qué? ¿Por qué el cerebro hace esto? ¿Por qué evolucionamos de una manera que nos hace vulnerables a este tipo de manipulación? ¿Por qué nuestros sistemas de supervivencia, que deberían protegernos, a veces nos llevan directamente al peligro? La respuesta está en entender cómo evolucionamos como especie. Los humanos somos animales sociales. No solo en el sentido de que disfrutamos la compañía, sino en el sentido de que literalmente no podemos sobrevivir solos, especialmente en nuestros años formativos. Un bebé humano dejado solo muere. Un niño pequeño sin cuidadores muere. Incluso los adultos, a lo largo de la mayor parte de la historia humana, tenían muchas más probabilidades de sobrevivir en grupos que solos. Entonces nuestros cerebros evolucionaron para priorizar la conexión social por encima de casi todo lo demás. Evolucionaron para hacernos sentir dolor cuando somos rechazados o abandonados. Evolucionaron para hacernos sentir placer cuando somos aceptados y amados. Evolucionaron para hacernos buscar y mantener vínculos con otros, porque esos vínculos eran literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Y la mayoría del tiempo, esto funciona bien. Nos motiva a formar familias, comunidades, sociedades. Nos motiva a cuidar unos de otros.
Nos motiva a cooperar y colaborar. Pero como cualquier sistema, puede ser explotado. Puede ser hackeado por personas que entienden cómo funciona y están dispuestas a usar ese conocimiento para su propio beneficio. Los manipuladores, ya sea consciente o inconscientemente, han aprendido a hackear nuestro sistema de apego. Han aprendido a activar nuestras necesidades más profundas de conexión y pertenencia. Han aprendido a crear ciclos de recompensa y castigo que mantienen nuestros cerebros enganchados. Han aprendido a explotar el hecho de que nuestros cerebros están programados para buscar patrones y significado, incluso cuando no hay ninguno. Y aquí está lo realmente insidioso. Cuanto más vulnerable eres, cuanto más heridas de apego tienes de tu infancia, cuanto más hambrienta estás de amor y validación, más susceptible eres a este tipo de manipulación. No porque seas débil o estúpido, sino porque tu cerebro está buscando desesperadamente llenar un vacío que se formó hace mucho tiempo. Si creciste en un hogar donde el amor era impredecible, donde tenías que ganar afecto, donde nunca sabías si ibas a recibir calidez o rechazo, tu cerebro aprendió que el amor es así. Aprendió que las relaciones son montañas rusas. Aprendió que tienes que trabajar constantemente para mantener el amor de las personas. Y entonces, cuando encuentras una relación adulta que replica ese patrón, tu cerebro no lo reconoce como peligro. Lo reconoce como familiar. Como hogar. Esto es lo que los psicólogos llaman repetición de trauma. Inconscientemente buscamos situaciones que replican nuestras heridas originales, no porque disfrutemos el dolor, sino porque nuestro cerebro está tratando de dominar la situación. Está tratando de obtener un resultado diferente esta vez. Está tratando de finalmente ser suficiente, finalmente ser amado incondicionalmente, finalmente arreglar lo que estaba roto. Pero no puedes arreglar heridas de la infancia a través de relaciones adultas. No puedes hacer que un manipulador te ame de la forma en que tus padres deberían haberte amado pero no lo hicieron. No puedes ganar el amor que debería haber sido dado libremente. Solo puedes sanar esas heridas a través del trabajo interno. A través de la terapia. A través de aprender a darte a ti mismo lo que nunca recibiste. A través de desarrollar lo que se llama apego seguro ganado. El apego seguro ganado es cuando, a pesar de no haber tenido un apego seguro en la infancia, haces el trabajo de desarrollarlo en la edad adulta. Es cuando aprendes a regularte emocionalmente. Es cuando aprendes que eres digno de amor no por lo que haces sino por quién eres. Es cuando aprendes a establecer límites saludables. Es cuando aprendes a elegir parejas basándote en compatibilidad real y respeto mutuo, no en química intensa que en realidad es solo trauma reconociendo trauma. Y esto es posible. Completamente posible. Pero requiere trabajo. Requiere estar dispuesto a mirar tus patrones. Requiere estar dispuesto a quedarte solo por un tiempo mientras haces ese trabajo, en lugar de saltar inmediatamente a otra relación. Requiere estar dispuesto a sentir el dolor de las heridas originales en lugar de seguir distrayéndote de ellas con drama relacional. Hay otra pieza del rompecabezas que necesitamos examinar. Y es el papel de la sociedad en todo esto. Porque no existimos en el vacío. Existimos en culturas que tienen ideas muy específicas sobre el amor, las relaciones, el género, el poder. Piensa en los mensajes que recibimos desde la infancia. A las niñas se les enseña a ser cuidadoras. A poner las necesidades de otros antes que las propias. A ser agradables. A no causar problemas. A perdonar. A dar segundas oportunidades. A ver lo mejor en las personas. Todos estos son rasgos hermosos. Pero también son rasgos que los manipuladores explotan. A los niños se les enseña a ser fuertes. A no mostrar emoción. A estar en control. A no ser vulnerables. A ganar. A dominar. Y cuando esos mensajes se internalizan de manera extrema, cuando se combinan con heridas de apego y falta de empatía, obtienes el tipo de persona que ve las relaciones como juegos que ganar en lugar de conexiones que nutrir. Obviamente, esto es una simplificación. No todos los hombres son manipuladores y no todas las mujeres son víctimas. La manipulación sucede en todas las direcciones, en todos los tipos de relaciones. Pero los patrones de género en nuestra sociedad sí influyen en cómo se manifiesta la manipulación y quién es más vulnerable a qué tipos. Y luego están los mensajes culturales más amplios sobre el amor. La idea de que el amor verdadero conquista todo. Que si amas lo suficiente,
puedes cambiar a alguien. Que los celos son una señal de amor. Que la intensidad es lo mismo que la profundidad. Que el sufrimiento por amor es noble. Que deberías luchar por tu relación sin importar qué. Todos estos mensajes, que están en nuestras canciones, nuestras películas, nuestros libros, nuestras historias culturales, nos preparan para tolerar comportamientos que no deberíamos tolerar. Nos hacen pensar que el drama es romance. Que la obsesión es devoción. Que el control es cuidado. Y entonces, cuando nos encontramos en una relación que se siente como las historias que hemos consumido toda nuestra vida, no reconocemos el peligro. Pensamos que finalmente hemos encontrado ese amor épico, intenso, que todo lo consume. No nos damos cuenta de que lo que estamos experimentando no es amor. Es adicción. Es trauma. Es manipulación disfrazada de pasión. Cambiar esto requiere más que solo cambio individual. Requiere cambio cultural. Requiere que empecemos a contar historias diferentes sobre el amor. Que empecemos a celebrar relaciones que son pacíficas, estables, respetuosas, en lugar de solo las que son dramáticas e intensas. Que empecemos a enseñar a los niños sobre límites saludables, comunicación emocional, consentimiento, respeto mutuo. Pero mientras esperamos ese cambio cultural más amplio, podemos hacer el trabajo individual. Podemos cuestionar los mensajes que hemos internalizado. Podemos examinar nuestros propios patrones. Podemos elegir diferente. Elena está en casa ahora. Es tarde en la noche. Está sentada en su cama con su diario abierto frente a ella. Ha estado escribiendo durante la última hora. No sobre él. No sobre la relación. Sobre ella misma. Sobre quién quiere ser. Sobre qué tipo de vida quiere construir. Sobre qué tipo de amor quiere experimentar en el futuro. Escribe sobre querer una relación donde pueda ser completamente ella misma. Donde no tenga que caminar sobre cáscaras de huevo. Donde pueda expresar sus necesidades sin miedo. Donde los conflictos se resuelvan con comunicación, no con manipulación. Donde ambas personas se elijan activamente cada día, no porque se necesiten para sobrevivir, sino porque genuinamente disfrutan estar juntos. Escribe sobre querer sentirse segura. No solo físicamente, sino emocionalmente. Quiere poder confiar en que la persona con la que está dice lo que piensa y piensa lo que dice. Quiere consistencia. Quiere que las acciones coincidan con las palabras. Quiere saber que si comete un error, no será usado en su contra para siempre. Quiere gracia. Quiere compasión. Quiere ser vista en su totalidad, con todos sus defectos, y ser amada de todos modos. Y mientras escribe, se da cuenta de algo. Estas cosas que está describiendo, estas cosas que quiere en una relación futura, son cosas que primero necesita darse a sí misma. Necesita ser consistente consigo misma. Necesita honrar sus propias necesidades. Necesita tratarse con compasión cuando comete errores. Necesita verse a sí misma en su totalidad y amarse de todos modos. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. No puedes recibir de otros lo que no puedes darte a ti mismo. Si no puedes establecer límites contigo mismo, no podrás establecerlos con otros. Si no puedes tratarte con respeto, aceptarás falta de respeto de otros. Si no puedes amarte a ti mismo, buscarás desesperadamente ese amor en otros, y esa desesperación te hará vulnerable a cualquiera que ofrezca incluso una imitación de amor. Continúa la historia entonces. El trabajo de recuperación no es solo sobre sanar del abuso. Es sobre aprender a relacionarte contigo mismo de manera diferente. Es sobre convertirte en la persona que necesitabas cuando eras más joven. Es sobre desarrollar una voz interna que sea compasiva en lugar de crítica. Que sea alentadora en lugar de derrotista. Que te recuerde tu valor cuando el mundo, o las personas en él, te hacen sentir sin valor. Esto no es egoísmo. Esto no es narcisismo. Esto es supervivencia emocional. Esto es la base sobre la cual se construyen todas las relaciones saludables. Porque solo cuando estás completo en ti mismo puedes entrar en una relación como una elección en lugar de una necesidad. Y esa diferencia lo cambia todo. Elena cierra su diario. Apaga la luz. Y en la oscuridad de su habitación, siente algo que no ha sentido en mucho tiempo. Siente paz. No la paz de tener todas las respuestas.
No la paz de estar completamente sanada, sino la paz de saber que está en el camino correcto. Que cada día está eligiendo ella misma. Que cada día está construyendo una vida que es suya, no una vida que existe en función de otra persona. Y esa paz, por frágil que sea, es más valiosa que cualquier intensidad que experimentó en la relación. Porque es real. Es sostenible. Es suya. Pero ahora necesitamos volver al hombre. Porque su historia no termina cuando Elena se va. De hecho, en muchos sentidos, apenas comienza. Porque los manipuladores no se detienen cuando una persona los deja. Simplemente encuentran a alguien nuevo. Él está en su apartamento. ¿Solo? Ha estado solo durante 3 meses desde que Elena se fue. Y en esos 3 meses, ha pasado por un ciclo predecible. Primero vino la negación. Ella volverá. Solo necesita tiempo para calmarse. Está siendo dramática. Luego vino la ira. ¿Cómo se atreve a dejarlo? Después de todo lo que hizo por ella. Después de todo lo que sacrificó. Es una ingrata. Es egoísta. Es ella quien tiene problemas, no él. Luego vino el intento de recuperarla. Los mensajes. Las llamadas. Las promesas de cambio. Las declaraciones de amor. El bombardeo de atención que funcionó tan bien al principio. Pero esta vez, Elena no respondió. Y cada mensaje sin respuesta, cada llamada que fue a buzón de voz, alimentó su ira y su confusión. Porque en su mente, él es la víctima aquí. Él es quien fue abandonado. Él es quien está sufriendo. La narrativa que ha construido es tan convincente, tan completa, que genuinamente no puede ver su propio papel en la destrucción de la relación. Y ahora está en la fase de reemplazo. Ha descargado aplicaciones de citas. Está saliendo de nuevo. Está buscando a alguien nuevo para llenar el vacío. Porque aquí está la verdad sobre los manipuladores. No pueden estar solos. No pueden sentarse con ellos mismos. No pueden enfrentar el vacío dentro de ellos. Necesitan constantemente validación externa, atención, control sobre alguien, para sentirse reales. Y encontrará a alguien. Siempre lo hacen. Encontrará a alguien que esté vulnerable. Alguien que esté buscando amor. Alguien que tenga sus propias heridas que lo hagan susceptible a sus tácticas. Y el ciclo comenzará de nuevo. A menos que algo cambie. A menos que él llegue a un punto de quiebre real. A menos que el dolor de seguir siendo quien es se vuelva mayor que el miedo de cambiar. Esto sucede a veces. No a menudo. Pero sucede. Sucede cuando alguien pierde suficiente. Cuando suficientes personas se van. Cuando finalmente no pueden escapar de la evidencia de que ellos son el denominador común en todas sus relaciones fallidas. Cuando el costo de mantener la máscara se vuelve demasiado alto. Y si llegan a ese punto, si están dispuestos a hacer el trabajo brutal de enfrentar quienes han sido, hay esperanza. Hay terapia especializada para trastornos de personalidad. Hay grupos de apoyo. Hay caminos hacia el cambio. Pero requiere algo que la mayoría de los manipuladores no tienen. Requiere humildad. Requiere estar dispuesto a sentir vergüenza y culpa en lugar de proyectarlas en otros. Requiere estar dispuesto a ser vulnerable de verdad, no la vulnerabilidad performativa que usan para manipular, sino la vulnerabilidad real de admitir estoy roto y necesito ayuda. La mayoría no llega allí. La mayoría sigue el patrón. Relación tras relación. Víctima tras víctima. Dejando un rastro de personas dañadas a su paso. Y nunca entienden por qué siempre terminan solos. ¿Por qué nadie se queda? ¿Por qué, a pesar de todo su esfuerzo por controlar y manipular, nunca pueden mantener el amor que dicen querer? Es porque no puedes controlar tu camino hacia el amor genuino. No puedes manipular a alguien para que te ame realmente. Puedes hacer que dependan de ti. Puedes hacer que te teman. Puedes hacer que se sientan obligados hacia ti. Pero no puedes hacer que te amen. El amor real requiere libertad. Requiere elección. Requiere que ambas personas puedan irse pero elijan quedarse.
Y los manipuladores, en su necesidad de control, destruyen la posibilidad misma de lo que más dicen querer. Hay una ironía trágica en esto. Una ironía que se pierde en ellos pero que es dolorosamente obvia para cualquiera que observe desde afuera. En su intento de asegurar el amor, de garantizar que no serán abandonados, de controlar cada variable, crean exactamente el resultado que más temen. Crean el abandono. Crean el rechazo. Crean la soledad. Porque eventualmente, la mayoría de las personas se van. Eventualmente, el costo de quedarse se vuelve demasiado alto. Eventualmente, incluso el vínculo traumático más fuerte se rompe. Y el manipulador se queda solo, confundido sobre que salió mal, incapaz de ver que ellos mismos fueron el arquitecto de su propia soledad. Pero hay otra categoría de personas que necesitamos discutir. Las personas que no son completamente víctimas ni completamente perpetradoras. Las personas que están en algún lugar en el medio. Las personas que han sido lastimadas y que lastiman a otros. Las personas que están tratando de cambiar pero que siguen cayendo en viejos patrones. Porque la realidad es que la mayoría de nosotros estamos en algún lugar en ese espectro. La mayoría de nosotros hemos sido lastimados y hemos lastimado a otros. La mayoría de nosotros tenemos patrones que necesitamos trabajar. La mayoría de nosotros usamos mecanismos de defensa que a veces cruzan la línea hacia la manipulación. La diferencia está en la conciencia. En la disposición a ver nuestro impacto. En la disposición a cambiar cuando nos damos cuenta del daño que estamos causando. En la disposición a hacer el trabajo, incluso cuando es incómodo, incluso cuando significa admitir que hemos estado equivocados. Y si te encuentras en esa categoría, si te das cuenta de que has usado tácticas manipuladoras, si reconoces patrones en ti mismo que no te gustan, hay esperanza. El primer paso es la conciencia. El segundo es la responsabilidad. El tercero es la acción. Conciencia significa ver realmente lo que estás haciendo. No racionalizarlo. No justificarlo. No culpar a otros. Solo verlo claramente. Esto duele. Duele ver que has lastimado a personas que amas. Duele admitir que no has sido quien pensabas que eras. Pero ese dolor es necesario. Es el dolor que te motiva a cambiar. Responsabilidad significa admitir tu papel. Significa disculparte sin peros. Significa no esperar que la otra persona te perdone o te haga sentir mejor sobre lo que hiciste. Significa sentarte con la incomodidad de haber causado daño y no tratar de escapar de esa incomodidad. Acción significa hacer el trabajo de cambiar. Significa terapia. Significa leer. Significa practicar nuevas formas de comunicarte. Significa atrapar los viejos patrones antes de que se manifiesten. Significa ser paciente contigo mismo cuando fallas, porque fallarás, pero volver a intentarlo de todos modos. Y significa aceptar que algunas personas que lastimaste no te darán otra oportunidad. Que algunas relaciones están demasiado dañadas para ser reparadas. Que algunas consecuencias son permanentes. Y que eso está bien. Que no cambias para recuperar a alguien. Cambias porque es lo correcto. Porque quieres ser mejor. Porque no quieres seguir causando daño. Hay una escena final que necesito pintarte. Es un año después de que Elena dejó la relación. Está en una fiesta. Una amiga está celebrando un ascenso. La habitación está llena de gente, conversación, risa. Y Elena está participando. Está presente. Está disfrutando. Y entonces lo ve. Ae. Al otro lado de la habitación. No la ha visto todavía. Está hablando con alguien. Una mujer joven. Y Elena puede ver el patrón desarrollándose. Puede ver la forma en que él se inclina hacia ella. La forma en que su atención está completamente enfocada. La forma en que ella se ilumina bajo esa atención. El primer instinto de Elena es irse. Salir de la habitación. Evitar cualquier posibilidad de interacción. Pero entonces se detiene. Porque se da cuenta de algo. Él ya no tiene poder sobre ella. Verlo no la destruye. No la envía a una espiral. No hace que cuestione su decisión de irse. Solo la hace sentir triste. Triste por la mujer con la que está hablando.
Triste por él, atrapado en sus patrones. Triste por todo el dolor que podría haberse evitado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero no es su responsabilidad salvarlo. No es su responsabilidad advertir a la mujer, aunque parte de ella quiere hacerlo. No es su responsabilidad arreglar nada. Su única responsabilidad es hacia ella misma. Es proteger su propia paz. Es honrar su propio viaje. Entonces se queda en la fiesta. Pero se mueve a otra parte de la habitación. Se rodea de sus amigos. Y continúa con su noche. Y esa capacidad de verlo y no ser consumida por ello, esa capacidad de elegir su propia paz sobre el drama, es evidencia de cuánto ha sanado. Continúa la historia más tarde esa noche, Elena está caminando a casa. Las calles están tranquilas. Hay una brisa suave que mueve las hojas de los árboles. Y mientras camina, reflexiona sobre todo lo que ha aprendido en el último año. Sobre cómo el cerebro funciona. Sobre cómo el trauma se perpetúa. Sobre cómo el amor puede ser distorsionado en algo que se parece a su opuesto. Pero también reflexiona sobre la resiliencia. Sobre la capacidad humana de sanar. Sobre cómo, incluso después de ser roto, puedes reconstruirte. Tal vez no exactamente como eras antes. Tal vez con cicatrices visibles. Pero más fuerte. Más sabio. Más completo en tu comprensión de ti mismo y de otros. Piensa en todas las personas que están donde ella estaba hace un año. Atrapadas en relaciones que las están destruyendo. Incapaces de ver la salida. Convencidas de que el problema son ellas. Y desea poder decirles lo que ahora sabe. Que no están locas. Que no están exagerando. Que su dolor es real y válido. Que hay una salida. Que la vida del otro lado, aunque da miedo, es posible. Que vale la pena. Pero también sabe que no puedes salvar a nadie que no esté listo para salvarse a sí mismo. Que puedes ofrecer información, apoyo, recursos. Pero la decisión de irse, la decisión de hacer el trabajo de sanar, tiene que venir de dentro. Nadie puede hacerlo por ti. Y piensa en las personas del otro lado. Los manipuladores. Los que causan el daño. Y se pregunta cuántos de ellos podrían cambiar si estuvieran dispuestos a hacer el trabajo. ¿Cuántas relaciones podrían salvarse? ¿Cuánto dolor podría evitarse? Pero también sabe que la mayoría no cambiará. Que la mayoría seguirá el patrón hasta que mueran, dejando un rastro de destrucción a su paso. Y eso es triste. Es profundamente triste. Pero no es su responsabilidad arreglarlo. Su responsabilidad es hacia ella misma. Es vivir su vida de la manera más auténtica, más saludable, más completa posible. Es ser el tipo de persona que desea haber tenido en su vida cuando más la necesitaba. Es romper el ciclo para que no lo pase a la siguiente generación. Llega a su apartamento. Sube las escaleras. Abre la puerta. Y cuando entra, siente algo que es difícil de describir. Es la sensación de estar en casa. No solo en un espacio físico, sino en sí misma. En su propia piel. En su propia vida. Y esa sensación de estar en casa en ti mismo, es lo que el manipulador nunca pudo quitarle permanentemente. Pudo distorsionarla. Pudo enterrarla bajo capas de duda y confusión. Pero no pudo destruirla completamente. Porque hay algo en el núcleo de cada persona que es indestructible. Algo que sobrevive incluso al abuso más severo. Algo que, si se le da la oportunidad, puede crecer de nuevo. Esa noche, Elena duerme profundamente. Sin pesadillas. Sin despertarse en pánico. Sin revisar su teléfono compulsivamente. Solo sueño profundo, reparador. El tipo de sueño que solo viene cuando finalmente estás a salvo. Cuando finalmente puedes bajar la guardia. Cuando finalmente puedes descansar. Y mientras duerme, su cerebro está haciendo lo que los cerebros hacen. Está procesando. Está consolidando memorias. Está fortaleciendo nuevas vías neuronales. Está, literalmente, recableándose. Está desaprendiendo los patrones de trauma y aprendiendo nuevos patrones de seguridad. Porque eso es lo milagroso del cerebro. Es plástico.
Es adaptable. Puede cambiar. No importa cuánto tiempo hayas estado en un patrón. No importa cuán profundamente arraigado esté. Con el tiempo, con esfuerzo, con apoyo, puedes cambiar. Puedes sanar. Puedes ser diferente. Esto no significa que el proceso sea fácil. No significa que no habrá días difíciles. No significa que las cicatrices desaparecerán completamente. Pero significa que no estás condenado a repetir el pasado. Que tienes agencia. Que tienes elección. Que puedes escribir un final diferente a tu historia. Y esa es quizás la lección más importante de todo esto. Que no importa dónde hayas estado. No importa qué te hayan hecho. No importa qué hayas hecho. Siempre hay la posibilidad de cambio. Siempre hay la posibilidad de crecimiento. Siempre hay la posibilidad de escribir un capítulo nuevo. Pero esa posibilidad solo se convierte en realidad cuando tomas acción. Cuando dejas de esperar que alguien más cambie. Cuando dejas de esperar que las circunstancias sean perfectas. Cuando dejas de esperar que te sientas listo. Porque nunca te sentirás completamente listo. Nunca será el momento perfecto. Siempre habrá razones para quedarte, para esperar, para darle una oportunidad más. Pero en algún momento, tienes que saltar. Tienes que elegir lo desconocido sobre lo familiar pero destructivo. Tienes que elegirte a ti mismo, incluso cuando se siente egoísta. Tienes que elegir la vida, incluso cuando se siente aterrador. Y cuando haces esa elección, cuando finalmente das ese paso, descubres algo sorprendente. Descubres que eres más fuerte de lo que pensabas. Que puedes sobrevivir cosas que pensabas que te matarían. Que hay vida del otro lado del miedo. Que hay alegría después del dolor. Que hay amor después del abuso. No el mismo tipo de amor. No ese amor intenso, consumidor, que se sentía como adicción. Sino algo más tranquilo. Más estable. Más real. El tipo de amor que te hace sentir más tú mismo, no menos. El tipo de amor que te expande, no te contrae. El tipo de amor que te da alas, no te corta las que ya tienes. Y ese amor saludable, pacífico, respetuoso, es posible. Para todos. Incluso para ti. Especialmente para ti. No importa lo que hayas experimentado. No importa cuánto tiempo hayas estado en la oscuridad. No importa cuántas veces hayas intentado y fallado. Porque cada intento no es un fracaso. Es práctica. Es aprendizaje. Es un paso más cerca de romper el patrón. Y eventualmente, si sigues intentando, si sigues haciendo el trabajo, si sigues eligiéndote a ti mismo, lo lograrás. Romperás el ciclo. Sanarás las heridas. Escribirás una historia nueva. Y esa historia nueva no será perfecta. Tendrá sus propios desafíos. Sus propias complejidades. Pero será tuya. Será auténtica. Será vivida en tus propios términos, no en los términos de alguien que te está manipulando. Y eso, esa libertad de vivir tu propia vida, de ser tu propio yo, de elegir tu propio camino, es lo más valioso que existe. Es más valioso que cualquier relación. Es más valioso que cualquier aprobación externa. Es más valioso que la ilusión de seguridad que viene de hacer que alguien más te necesite o de necesitar a alguien más de manera poco saludable. Porque al final, la única persona con la que pasarás toda tu vida es contigo mismo. La única persona cuya aprobación realmente necesitas es la tuya. La única persona que puede salvarte eres tú. Y cuando finalmente entiendes eso, cuando finalmente internalizas esa verdad, todo cambia. Ya no buscas validación externa de manera desesperada. Ya no toleras comportamientos inaceptables porque tienes miedo de estar solo. Ya no te pierdes en otras personas porque no sabes quién eres sin ellas. En cambio, te conviertes en tu propia ancla. Tu propia fuente de estabilidad. Tu propia fuente de amor. Y desde ese lugar de plenitud interna, puedes entrar en relaciones de manera saludable. No porque las necesites para sobrevivir, sino porque eliges compartir tu vida con alguien que te respeta, te valora, te apoya en ser la mejor versión de ti mismo. Esa es la diferencia entre necesidad y elección. Entre codependencia e interdependencia saludable.
entre amor tóxico y amor genuino. Y una vez que experimentas la diferencia, una vez que sabes cómo se siente el amor real, nunca más confundirás la intensidad con la intimidad. Nunca más confundirás el drama con la pasión. Nunca más confundirás el control con el cuidado. Y así, el ciclo se rompe. No solo para ti, sino para las generaciones futuras. Porque cuando sanas tus propias heridas, cuando rompes tus propios patrones, no los pasas a tus hijos. No los pasas a tus relaciones futuras. No los pasas al mundo. En cambio, pasas algo diferente. Pasas resiliencia. Pasas sabiduría. Pasas la comprensión de que es posible sanar. Que es posible cambiar. Que es posible romper ciclos que han existido durante generaciones. Y eso, ese legado de sanación, es quizás el regalo más importante que puedes dar. No solo a ti mismo, sino a todos los que tocarás en tu vida. A todos los que se beneficiarán de tu crecimiento. A todos los que verán tu ejemplo y se darán cuenta de que ellos también pueden cambiar. Continúa la historia porque eso es lo que realmente significa romper el ciclo. No es solo sobre ti. Es sobre todos. Es sobre crear un mundo donde menos personas sean lastimadas. Donde menos personas crezcan con heridas de apego. Donde menos personas aprendan que el amor es control o que el amor es sufrimiento. Donde más personas experimenten amor saludable, seguro, respetuoso, y lo pasen a la siguiente generación. Y ese mundo es posible. No será perfecto. Siempre habrá dolor. Siempre habrá desafíos. Siempre habrá personas que eligen el camino de la manipulación y el control. Pero puede ser mejor. Puede haber menos sufrimiento. Puede haber más sanación. Puede haber más amor genuino. Y comienza contigo. Con tu decisión de hacer el trabajo. Con tu decisión de romper tus propios patrones. Con tu decisión de elegirte a ti mismo, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Ahora, mientras llegamos al final de este viaje, necesito preguntarte algo. ¿Qué máscara estás usando? ¿Qué partes de ti mismo estás escondiendo? ¿Qué patrones estás repitiendo sin darte cuenta? ¿Qué heridas están dirigiendo tu comportamiento sin tu conocimiento consciente? Estas no son preguntas fáciles. No tienen respuestas simples. Pero son las preguntas más importantes que puedes hacerte. Porque no puedes cambiar lo que no puedes ver. No puedes sanar lo que no reconoces. No puedes romper patrones de los que no eres consciente. Y la conciencia, esa disposición brutal de mirarte a ti mismo honestamente, es el primer paso hacia cualquier cambio real. Es incómodo. Es doloroso. Es mucho más fácil seguir culpando a otros, seguir siendo la víctima de tus circunstancias, seguir repitiendo los mismos patrones y esperando resultados diferentes. Pero si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta historia completa, algo en ti está listo para algo diferente. Algo en ti está cansado de los viejos patrones. Algo en ti está buscando una salida. Algo en ti sabe que mereces más. Y tienes razón. Mereces más. Mereces amor que no te destruya. Mereces relaciones que te nutran. Mereces paz. Mereces seguridad. Mereces ser visto y amado por quien realmente eres, no por quien puedes pretender ser. Pero merecerlo no es suficiente. Tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo de conseguirlo. Tienes que estar dispuesto a establecer límites, incluso cuando es incómodo. Tienes que estar dispuesto a irte de situaciones que te están dañando, incluso cuando da miedo. Tienes que estar dispuesto a estar solo por un tiempo mientras haces el trabajo interno, incluso cuando la soledad duele. Porque aquí está la verdad final. Nadie viene a salvarte. No hay príncipe azul. No hay rescatador. No hay momento mágico donde todo se arregla sin esfuerzo de tu parte. Hay solo tú. Tu elección. Tu acción. Tu compromiso con tu propia sanación. Y eso puede sonar desalentador. Puede sonar como demasiada responsabilidad. Pero en realidad, es liberador. Porque significa que no estás a merced de las acciones de otros. No estás esperando que alguien más cambie para que tu vida mejore. Tienes el poder. Siempre lo has tenido.
Solo necesitas elegir usarlo. Y cuando haces esa elección, cuando finalmente tomas responsabilidad por tu propia vida, por tu propia sanación, por tu propia felicidad, todo cambia. Ya no eres una víctima pasiva de tus circunstancias. Eres el autor activo de tu propia historia. Y esa es la diferencia entre estar atrapado y estar libre. Elena lo sabe ahora. Lo aprendió de la manera difícil. A través del dolor. A través de la pérdida. A través de tener que reconstruirse desde cero. Pero lo aprendió. Y ahora vive de manera diferente. Elige de manera diferente. Ama de manera diferente. Y tú también puedes. No importa dónde estés ahora. No importa cuánto tiempo hayas estado atrapado en patrones destructivos. No importa cuántas veces hayas intentado cambiar y hayas vuelto a caer. Puedes empezar de nuevo. Ahora mismo. En este momento. No tienes que tener todo resuelto. No tienes que saber exactamente cómo será el camino. Solo tienes que dar el primer paso. Y luego el siguiente. Y luego el siguiente. Un día a la vez. Una elección a la vez. Una decisión a la vez de elegirte a ti mismo sobre el patrón. Y habrá días en que falles. Días en que vuelvas a los viejos patrones. Días en que te sientas como si no estuvieras progresando en absoluto. Pero esos días no borran tu progreso. No significan que hayas fracasado. Solo significan que eres humano. Que el cambio es difícil. Que los patrones arraigados no desaparecen de la noche a la mañana. Lo que importa no es que nunca falles. Lo que importa es que sigas intentando. Que te levantes después de cada caída. Que aprendas de cada error. Que seas compasivo contigo mismo en el proceso. Que celebres cada pequeña victoria, cada momento en que eliges diferente, cada día que te mantienes en tu camino. Porque esos momentos se acumulan. Esas elecciones se componen. Y con el tiempo, te despiertas un día y te das cuenta de que eres diferente. Que tu vida es diferente. Que has roto el ciclo. Que has sanado las heridas. Que has escrito una historia nueva. Y esa historia nueva, tu historia nueva, es la que mereces vivir. No la historia que alguien más escribió para ti. No la historia dictada por tus heridas o tus miedos. Sino tu historia. Auténtica. Valiente. Tuya. Entonces la pregunta es: ¿estás listo? ¿Estás listo para quitarte la máscara? ¿Estás listo para ver lo que hay debajo? ¿Estás listo para hacer el trabajo de convertirte en quien realmente eres, no quien has tenido que ser para sobrevivir? No tienes que responder ahora. No tienes que tener certeza. Solo tienes que estar dispuesto a considerar la posibilidad. A abrir la puerta a la idea de que tal vez, solo tal vez, hay una forma diferente de vivir. Una forma diferente de amar. Una forma diferente de ser. Y si estás dispuesto a considerar esa posibilidad, si algo en esta historia ha resonado contigo, si algo en ti se ha despertado, entonces ya has dado el primer paso. Ya has comenzado el viaje. Y aunque el camino será difícil, aunque habrá momentos en que quieras rendirte, aunque habrá días en que te preguntes si vale la pena, te prometo esto. Vale la pena. Completamente. Absolutamente. Vale la pena. Porque del otro lado del miedo, del otro lado del dolor, del otro lado del trabajo difícil de sanación, hay una vida esperándote. Una vida que es tuya. Una vida que es auténtica. Una vida que es libre. Y esa vida libre, auténtica, tuya, es lo más valioso que existe. Es más valioso que cualquier relación tóxica. Es más valioso que cualquier ilusión de seguridad que viene de permanecer en lo familiar pero destructivo. Es más valioso que cualquier cosa. Porque al final, solo tienes una vida. Una oportunidad de estar aquí. Una oportunidad de experimentar todo lo que significa ser humano. Y desperdiciar esa vida atrapado en patrones que te destruyen, en relaciones que te hacen pequeño, en máscaras que te ocultan de ti mismo, es la tragedia más grande de todas. Pero no tiene que ser así. Puedes elegir diferente. Puedes elegir la vida. Puedes elegir la libertad. Puedes elegirte a ti mismo. Y cuando lo hagas,
Cuando finalmente tomes esa decisión y la mantengas, descubrirás algo milagroso. Descubrirás que siempre tuviste la fuerza. Siempre tuviste el valor. Siempre tuviste todo lo que necesitabas. Solo tenías que elegir usarlo. Y esa elección de usar tu fuerza, tu valor, tu poder, para crear la vida que mereces, es la elección más importante que jamás harás. Es la elección que cambia todo. Es la elección que te libera. Entonces hazla. Haz la elección. Elige la vida. Elige la libertad. Elige el amor real sobre la imitación tóxica. Elige la paz sobre el drama. Elige la autenticidad sobre la máscara. Elige a ti mismo. Porque mereces esa elección. Mereces esa vida. Mereces esa libertad. Y el mundo merece la versión de ti que emerge cuando finalmente te quitas la máscara. Cuando finalmente te permites ser quien realmente eres. Cuando finalmente dejas de esconderte y empiezas a vivir. Esa versión de ti, esa versión auténtica, libre, completa, es quien siempre has sido debajo de las heridas, debajo de los patrones, debajo de las máscaras. Y está esperando. Esperando que estés listo. Esperando que hagas la elección. Esperando que finalmente, te elijas a ti mismo. Y así, el telón de este acto se cierra. Pero el espectáculo continúa, dentro de cada uno de nosotros, en el silencio de nuestros pensamientos. La máscara que analizamos hoy, tal vez la conozcas de cerca. Tal vez la uses, o tal vez la veas en alguien que amas. Los comentarios abajo no son un espacio de juicio. Son nuestro escenario de confesiones. Un lugar seguro para los observadores. Usa ese espacio para compartir tu historia. ¿Qué máscara te viste obligado a usar para sobrevivir? Queremos leerte. Y, si sentiste que este lugar te entiende, suscríbete. Porque aquí, no estamos solos. Juntos, continuaremos descubriendo el teatro humano, una máscara a la vez. El siguiente acto está a punto de comenzar.